Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como habrán leído en el archivo que les dejé en el aula virtual, vamos a empezar a aplicar esta nueva modalidad de cursado. Eh, Esperemos que nos sirva. La idea es poder tener una alternativa más allá de la lectura y las actividades que les envío, poder mermar un poco la cuestión de trabajo que llega, trabajo que hay que enviarlo, este, tratar de que esto sea lo más parecido a una clase, ¿sí? Entonces, ustedes van a recibir, como leyeron en el Word, 2 clases, una por semana, y la clase va a tener un video explicativo como este, más actividades que deben hacer en sus carpetas y no necesariamente mandármelas, ¿sí? Cuando yo establezca en algún otro encuentro que hay que mandar actividades o consignar lo que ustedes están haciendo, bien, ahí sí vamos a acordar la forma en la que ustedes mandarán la información. Este primer video es un video donde vamos a hacer un cierre de este primer eje, ¿sí? Del eje 1 con todos los altibajos que tuvo este eje 1. Lamentablemente la intención que teníamos era la de poder hacer una investigación, pero no es posible y sería muy complejo para ustedes hacer una investigación en estas circunstancias. Es muy complejo para mí acompañarlos para que aprendan, ¿sí? Nos quedamos con la idea de lo que han podido hacer hasta ahora, nos quedamos con la idea de lo que de las herramientas que podemos utilizar de lo que vimos acá. Entonces, con esta idea es que empezamos a transitar este video, donde principalmente vamos a hacer foco en aquellas herramientas que me gustaría que le queden de este primer eje, ¿sí? Por eso hacemos un reconto. Nosotros comenzamos el año hablando del contexto de los adolescentes y de los jóvenes. Cuando esta situación, antes de que la situación se complicara, yo les había pedido a ustedes que busquen información sobre las problemáticas que los rodean a los jóvenes y a los adolescentes hoy en día. Ustedes habían traído, habían llevado al aula artículos, y en esos artículos había datos estadísticos que yo le había pedido que haya más de eso, porque era lo que nos permitía entender numéricamente una situación, no solamente leyendo un texto, sino con números que impactan y que son más significativos. Bueno, eso que ustedes hicieron en ese momento era una aproximación a la investigación. El primer trabajo especial que enviamos cuando comenzó toda esta situación especial era para que ustedes hagan unas pequeñas encuestas a sus allegados, principalmente para ver cómo estaban atravesando este momento. Bueno, esa es otra herramienta de investigación, saber cómo estamos situados. En un primer momento, si volvíamos inmediatamente a clase, la idea era usar ese material y poder continuar la investigación. Lo vamos a dejar acá, vamos a ver cuando regresemos qué podemos hacer con ese material. Pero la verdad que el trabajo estuvo bueno porque pudimos sumar varias perspectivas. Yo voy a armar un cuadro con las apreciaciones en general para que ustedes vean después en próximas clases cuál ha sido la mirada general de los jóvenes en ese momento, y estaría bueno de acá a un tiempo quizás hacer una nueva encuesta para ver qué diferencia hay en este tiempo que ha pasado, ¿sí? Pero lo que estamos trabajando, o una de las inquietudes de esta unidad, era justamente el tema de la investigación. Y la investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. En realidad, esto desde la investigación científica, este proceso sistemático que uno sirve, obviamente que genera un conocimiento científico, pero cualquier tipo de investigación que uno realiza genera un nuevo conocimiento. El hecho de que yo busque información sobre un tema que no conozco, que ustedes hayan buscado información sobre el dengue, el coronavirus, que hayan averiguado qué sabían sus amigos sobre esto y que ustedes puedan haber arribado a algunas conclusiones, es un proceso de investigación acotado, muy aplicado a esta situación y con pocas herramientas, pero tiene que ver con un proceso de investigación que de alguna manera nos ayuda a entender de lo que estamos hablando, ¿sí? También hemos visto tipos de investigación. Acá les dejo un cuadrito donde están las investigaciones, la investigación básica, la investigación aplicada. Acá la diferencia importante va a estar en entender que la investigación aplicada, por ejemplo, va a ser aquella investigación que va a tener como punto de partida
el conocer una situación de modo tal de poder brindar una solución a esa situación lo más adecuada posible a la problemática, ¿sí? Entonces, la investigación aplicada es útil en tanto yo, antes de actuar, para resolver algún problema social o algún problema de cualquier situación, primero hago una investigación, hasta de lo más mínimo. Quiero desarmar un ventilador para ver por qué no funciona. Bueno, el que yo busque tutoriales en YouTube, el que busque textos para leer, el que busque el manual y lea el manual del ventilador, me aproxima a hacer una investigación antes de abordar la problemática que estoy viendo en el ventilador. Si yo lo desarmo para ver qué le pasa, pero no sé qué estoy haciendo, cuando me encuentre con todas las piezas, tendré más piezas que me sobran y no sabré qué es lo que está más roto que antes, ¿sí? Entonces, también son investigaciones lo que vamos haciendo. Después, acá figuran 6 tipos de investigación más: la explorativa, la descriptiva, la explicativa, experimental y correlacional. La cuantitativa y la cualitativa nosotros la habíamos alcanzado a hablar un poco en clase, tenía que ver con esto de investigar aquellas, en la cuantitativa, aquellos fenómenos que son perceptibles desde la cantidad, el hecho de que yo haga una encuesta masiva para saber cuántas personas saben de determinada situación, cuando yo hago de consultar, por ejemplo, qué opinan sobre esto, y a un gran número de personas, estoy haciendo una investigación cuantitativa porque sé la referencia desde la cantidad. En la investigación cualitativa la referencia va más bien por una cuestión de significados y de sentidos, ¿sí? No solamente por qué haces tal cosa o por qué ves tal otra, no solamente quiénes ven, sino también es preguntar el por qué lo ven, ¿sí? Entonces lo cualitativo iría más desde el lado de los significados y de los sentidos, tratar de profundizar esa cantidad e ir un poco más allá, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuántos jóvenes en Argentina consumen alcohol? Las cantidades es una investigación cuantitativa. Ahora, el por qué consumen alcohol, bajo qué situación, dónde lo consiguen, cuáles son las circunstancias, cuáles son las consecuencias, ya estoy haciendo una investigación más de índole cualitativa. Por lo general, las investigaciones que solemos hacer en la escuela son mixtas, hay desde lo cuantitativo y de lo cualitativo, que nos permiten tener un abordaje mucho más completo de la situación que vamos a investigar. En el caso de la exploratoria, la investigación tiene que ver con aquel fenómeno que no conocemos, estamos por explorarlo, queremos saber de qué se trata. En el caso de la investigación descriptiva ya conocemos el fenómeno y entonces queremos saber cómo se comporta, ¿sí? Queremos saber qué características tienen los chicos de tercero A o tercero B, ¿sí? ¿Cómo es el grupo de tercero A a tercero B? Hacemos una investigación que nos describa las características que tiene ese grupo. En la investigación explicativa ya tratamos de entender más bien los fenómenos, tratamos de entender cuáles son las causas que provoca ese fenómeno, el por qué se da de esta manera la situación en este fenómeno, ¿sí? En una investigación experimental ya ponemos a prueba algunas cosas que fuimos descubriendo en lo descriptivo y lo vamos sometiendo a otras cuestiones para ir viendo cómo se comporta el fenómeno en otras situaciones. Y en la correlacional tratamos de ver causas y consecuencias, la relación entre la causa y la consecuencia, una investigación mucho más profunda. Yo no puedo llegar a una investigación correlacional si antes no hice, por ejemplo, una investigación explorativa y descriptiva que me permita conocer el fenómeno, ¿sí? Esta secuencia de pasos de estos tipos de investigación según la profundidad del objeto nos permite hacer un proceso de, justamente como dice el título, conocer aún mejor el objeto de estudio de nuestra investigación, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de investigación? Esto que yo le pedí que ustedes lo buscaran y lo hicieran en el trabajo práctico. Bueno, esta investigación comienza primeramente con seleccionar un tema. O sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿De qué vamos a hablar? Y de ahí aparece el planteo del problema. Cuando uno plantea el problema se plantea en forma de pregunta. ¿Por qué planteamos un problema de investigación en forma de pregunta? Porque justamente, y esto tiene que ver con una situación muy básica, yo voy a investigar algo cuando de ese algo no sé. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a veces voy a Google a buscar cosas? Porque no sé. Y entonces, fíjense que hay un dato que dice que la palabra más utilizada en los buscadores de Google es ¿cómo?
Porque por lo general nosotros ponemos, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo hacer con...? Bueno, la palabra cómo es una de las palabras muy utilizadas y tiene que ver con esta inquietud. Yo voy a investigar cuando tengo la curiosidad o esa necesidad de conocer más. Entonces, el planteamiento del problema en forma de pregunta me hace justamente acercarme a la situación desde el lado de ir a indagar, ¿sí? Es necesario que me plantee objetivos de la investigación porque eso me va a definir qué es lo que quiero lograr con esto, hasta dónde yo quiero llegar con esta investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar con esta investigación? La elaboración de la hipótesis y del marco teórico van a ser dos elementos que también van a ser fundamentales en el encuadre de todo esto. La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta que yo hice. La hipótesis no es la respuesta concreta, es lo que yo creo que es la respuesta. Lo más seguro es que al final de la investigación, donde yo he puesto a prueba esa hipótesis, me encuentre con que la hipótesis no es del todo correcta. Y hay otras características que he encontrado, pero eso ha sido gracias al proceso de investigación. El ejemplo del ventilador. ¿Por qué no funciona? ¿Será que se ha quemado un cablecito? Bien, es una hipótesis sin desarmarlo al ventilador. Cuando yo lo desarme al ventilador e indague sobre las situaciones que veo ahí, voy a ver si eso que yo creía es tal o no. No quiere decir que esté mal la hipótesis. Es una presunción, ¿sí? La pregunta del problema es ¿por qué no funciona el ventilador? La posible respuesta: se le quema un cable. Cuando lo desarmo, cuando lo investigo, cuando trazo todo el avance en el ventilador, no era el cablecito, era esto, que había que modificarlo, esto que... ¿ven? ¿Cómo llegué a esa conclusión que no era el cablecito? Porque he investigado. Las hipótesis son susceptibles de ser corroboradas de que no son ciertas, no están correctas, porque justamente es la presunción que yo tengo sobre el problema. El marco teórico va a ser fundamental porque es lo que ya se sabe de ese tema. Es fundamental que yo, antes de hacer una investigación, trace un marco teórico sobre los conceptos fundamentales de esto. Por ejemplo, cuando hicimos las encuestas de coronavirus y dengue, ustedes no pueden ir a preguntarle a alguien qué sabes del coronavirus y dengue si ustedes, que son los encuestadores, no saben qué es el coronavirus y el dengue. Yo, antes de poder hablar del tema, de poder indagar a los otros o poder investigar, necesito saber dónde estoy parado, de qué estoy hablando cuando hablo de coronavirus y dengue, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, poder hacer un marco teórico, un encuadre teórico que me permita un mejor abordaje del tema. Después vamos a diseñar, una vez que yo tengo lo que podemos decir, lo que se trabaja en una oficina, ya empiezo a diseñar el ir al encuentro del objeto de estudio, que es lo que se llama el trabajo de campo, ¿sí? Y ahí, una vez que defino dónde voy a ir a encontrarme con el objeto de estudio, es que tengo que establecer los instrumentos. 3 son los instrumentos, ¿no? Yo les he mandado a que averigüen sobre 2, principalmente, que son las encuestas y la entrevista. Ahí faltaría la observación. La observación como instrumento de investigación es muy importante porque es el ir a ver cómo se comporta el fenómeno y tomar datos y registros de eso. Esa es la observación. Y es un elemento muy importante porque es yo viendo el comportamiento del fenómeno, ¿sí? Después, la entrevista y la encuesta tienen finalidades diferentes. La encuesta va a ser más abarcativa en la cantidad de gentes. La entrevista es buscar un informante clave, aquel que me pueda dar información más cualitativa. La encuesta me da más información cuantitativa. Las preguntas en una encuesta son más bien cerradas y direccionadas. Quiero saber por sí, por no, en algunos casos solo el por qué. Poder poner opciones para que el otro me pueda elegir las opciones y poder darme como más datos de eso, ¿sí? Y una vez que tengo toda esa información, después de ir a encontrarme con el objeto de estudio, recojo la información en el trabajo de campo, yo voy a tener la pregunta-problema, la hipótesis que yo planteé, el por qué estaba investigando, qué era lo que estaba investigando, el marco teórico que me hizo el encuadre y la información que encontré del trabajo de campo. Con todo eso, yo empiezo a analizar la información para ver cuál es la respuesta que le encontré a la pregunta-problema. Si yo hago una investigación, por ejemplo, para saber por qué la gente no va a la plaza del barrio y termino descubriendo que en realidad la panadería de la vuelta está cerrada, es porque hay algo en el proceso de investigación que le erré.
porque los resultados no responden a la pregunta que me planteé, ni siquiera a los objetivos, ¿sí? Entonces, es importante esta correlación que hay entre la pregunta, la hipótesis, el marco teórico y el trabajo de campo, para que los resultados finales y las conclusiones que yo obtenga tengan que ver con responder esa pregunta o problema, ¿sí? Una vez que está todo eso, es que elaboro un informe final de investigación. ¿Cuáles son los datos que me gustaría que nos queden acá claros de todo lo que hemos visto de investigación? Bueno, el problema, que decíamos se plantea como forma de pregunta, ya que la investigación, todo el transcurrir del proceso de investigación sería un tratar de responder a esta pregunta-problema. Dependiendo del tipo de investigación, es el tipo de pregunta que yo me hago. En una investigación descriptiva, una pregunta-problema sería el cómo se comporta o cómo son los chicos de tercero B, por ejemplo, ¿ven? El cómo son los chicos de tercero A o tercero B de Loreto. En una correlacional es por qué los alumnos de tercero A y tercero B se llevan las materias de ciencias sociales, ¿ven? Y entonces tratar de entender, bueno, cuál es la consecuencia ahí, la cantidad de alumnos que se llevan la materia. Bueno, tengo que tratar de ver cuáles son las causas, y tratar de encontrar un sentido, ¿sí? La hipótesis, entonces, como decíamos recién, es una posible respuesta a esa pregunta-problema, tiene una redacción, tiene una estructura. Yo en clases subsiguientes les voy a mostrar un poco cuál es la estructura, ustedes también en los apuntes ahí está la estructura, pero esto de poder entender en toda investigación cuál es la población que voy a investigar. Cuando yo les pedí a ustedes que hagan las encuestas a sus amigos, le dije, bueno, la población tiene que ser gente cercana a ustedes que tenga esta edad, ¿sí? Bueno, esa es la población de una investigación. Y entonces cuando yo investigo cómo se comportan los alumnos de tercero A y tercero B de Loreto, ven, ahí ya ya hice la población de investigación. Todo lo que quiero saber tiene que ver con los alumnos de tercero A y tercero B de Loreto, no con los alumnos de sexto año de un colegio de La Pampa, ¿sí? Entonces, que yo también defina la población me permite también definir el camino de mi investigación. Como decíamos, el marco teórico es el encuadre referencial del trabajo. 4 pasos son importantes en el marco teórico. Primero tengo que buscar qué información hay sobre el tema que voy a abordar, ¿sí? Toda la información que pueda encontrar. Una vez que encontré toda la información, sea información general o información que haya de investigaciones anteriores sobre este grupo o esta población o este tema que estoy investigando, una vez que está todo eso, ahí empiezo a seleccionar la información que me es necesaria y la sintetizo. Una vez que tengo esa información sintetizada, establezco qué orden de presentación los temas. Lo importante siempre en un marco teórico es definir conceptos. Si yo voy a preguntar, como decíamos recién, del coronavirus y el dengue, bueno, lo primero que tengo que hacer es definir coronavirus y dengue. Pandemia, para poder hablar de una pandemia. Si yo le pregunto a un entrevistado, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Qué es una pandemia? Si el otro no sabe qué es una pandemia y yo no lo puedo explicar, entonces ni siquiera sé lo que estoy investigando. Y una vez que está este proceso de armado del marco teórico, recién lo redacto para ponerlo dentro del trabajo. Como decíamos también, el trabajo de campo es donde yo me voy a encontrar con mi objeto de estudio y es donde tengo que seleccionar los instrumentos que sean más pertinentes: entrevista, encuesta u observación. Lo que ustedes hicieron a sus amigos fue una encuesta, ¿sí? Ya después vamos a ver la posibilidad de poder hacer entrevistas, así vamos aprendiendo, o de hacer situaciones de observación. Y el tema nuevo, el tema que se incorpora para cerrar el eje 1. Cuando empezábamos las clases yo le dije, bueno chicos, miren, a tercer año les toca organizar las elecciones del centro de estudiantes. Justamente era para poner en práctica esta cuestión del trabajo en equipo, a diferencia de la idea de trabajo en grupo, que es lo que venimos manejando siempre. Hay como 2 distinciones importantes. Por lo general hay una mala concepción también del trabajo en grupo. El trabajo en grupo por lo general es un amontonamiento de gente que se junta a hacer una actividad donde cada uno tiene un mismo orden y en algunos carga más la responsabilidad que en otros, ¿sí? En cambio, en el trabajo en equipo o en un equipo de trabajo, no es un montón de gente que hace lo mismo, sino es gente que suma sus propias características para poder desarrollar este trabajo. Es muy